Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Es para nosotros un gusto y un honor poder dar lugar a esta mesa que se relaciona con una parte esencial de nuestro festival y tiene que ver con recuperar la memoria, con poner el acento en aquello que más nos preocupa y en abrazar a quien queremos, respetamos, admiramos y que este año le dedicamos en homenaje esta edición del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, que es nuestro muy querido y respetado Coco Blaustein. Coco, por supuesto, lo tenemos siempre presente por su cine, pero no solo por sus películas. Ha hecho cine, o se ha ocupado y se ha preocupado del cine desde la política, desde el Museo del Cine, desde su programa en Radio Nacional Manivela, compañía necesaria de todos nosotros durante tanto tiempo. A Coco lo tenemos presente más que lo extrañamos porque en cada cosa que hacemos siempre recordamos su camino, su enseñanza, su compañía. Así que en este año tan especial nos parece muy importante estar cerca de quienes más queremos y admiramos, y por eso es esta mesa que se ha organizado para acercarnos una vez más a la figura de Coco Blaustein. Desde ya, muchísimas gracias a Graciela, a Andrés, a Osvaldo, a Marcelo, que no los presento porque los va a presentar seguramente quien en verdad sabe de esto. Muchísimas gracias, Bebé Camin, por sumarte a esta mesa, por moderar esta mesa, y te dejo en uso de la palabra. Muchas gracias, Fernando. La verdad que es un gusto, es una situación que nosotros tratamos de coordinar porque efectivamente tiene que ver con la memoria, porque se llama Recuerdo de Coco. Y en en esta presentación me permito solamente una pequeña reflexión, que es que Coco en realidad era un ser humano que se dedicaba a los puentes. Esto nadie lo podría afirmar, pero yo me refiero básicamente a los puentes humanos. Coco es un ejemplo de una ingeniería afectiva, profesional, humana, sensible, con muchas ramas del puente, con diversos perfiles de distinto orden, desde los más renombrados y conocidos, políticos, funcionarios, distintas figuras de la escena nacional e internacional, pero también con gente que no es notable, o sea, como trabajadores, técnicos, hombres, mujeres del pueblo. Con cada uno de ellos se establecía un nexo, que yo lo llamo puente, porque era un ida y vuelta, donde Coco en realidad lo que era el centro, desde donde se irradiaba esa comunicación que poco a poco iba creciendo y que se transformaba en una amistad, en una relación afectiva, en una relación de colaboración que tenía como eje probablemente el gran amor que Coco tenía por el cine y también por su militancia. Así que en ese sentido me pareció que era bueno que podamos recordarlo. Algunos de los muchos colaboradores, amigos, hermanos que tuvo a lo largo de su vida. Y por eso entre nosotros están Graciela Massa, productora, que acompañó a Coco prácticamente en toda su carrera, que fue uno de los pilares en los cuales
David Coco Blaustein se apoyó para poder expresar y producir los materiales que son parte de la cinematografía nacional. Así que, bueno, Graciela, es como un lujo y un privilegio poder contar con su testimonio. Lo mismo podría decir de Andrés Habeger, pero en otro plano. Andrés es uno de los muchísimos cineastas que de alguna manera mamaron desde lo que Coco ofrecía como maestro, como orientador, como consejero, como opinador y como contrincante en la carrera de muchos jóvenes tan, tan desarrollados, que hicieron tanta obra. En ese sentido hay que decir que Coco fue, yo no digo el más, pero sin duda uno de los más grandes representantes del cine documental de su época. También está Osvaldo Leisich, que colaboró con él directamente, es decir, co-dirigió películas con Coco, y además no solo eso, sino da muestras muy claras de su formación, de su estudio. Es un cineasta, es un ensayista, es un docente, y en ese sentido su compañía con Coco Blaustein lo habilita, digamos, para expresar en forma personal este contacto tan importante. Y por último, bueno, quiero presentar a Marcelo Piñeiro. No necesita mucha presentación Marcelo, porque es por demás conocido, pero hay algo interesante, muy interesante en el vínculo de Marcelo con Coco, que es la cosa personal de dos, diría yo, dos potencias que se confrontan. O sea, dos autoridades, dos profesionales, dos, no sé, destacadísimos habitantes del universo de los cineastas argentinos. Y además, bueno, Marcelo en alguna medida está representando al conjunto de los directores que nos representa. Así que, bueno, vamos a empezar esto apelando a la generosidad de Graciela, iniciando un diálogo que espero que sea colectivo y que pueda rememorar este recuerdo, o sea, volver a estar en el lugar de la presencia de Coco, porque personalmente creo que nunca se fue. Así que cuando quieras, Graciela. Bueno, gracias, Bebe. Yo empecé con Coco no sé muy bien si fue en el 92 o el 93. Yo era actriz y necesitaba trabajar. Me presentó Silvina Segundo. Fui ahí a la calle Corrientes y Riobamba, donde estaba Sicus. Había gente muy copada. Estaba Susana Velegia, estaba Getino. Bueno, había una gente increíble. Lo primero que hicimos con él fue el colectivo de Chacho Álvarez, la publicidad de ese colectivo. Después hicimos el primer festival nacional de video y televisión de las provincias, que fue muy, muy grande, fueron como 400 películas. Yo empecé escribiendo en un blog cuadriculado y tuve que pasar después a un Excel porque cada vez se hacía más grande. Fue muy hermoso eso. Y después lo primero más fuerte, lo primero que me marca es Cazadores de Utopías, que tenemos 80 horas, están en Zafra, están en VHS, en Super VHS, en Mini DV. Fueron muy arduas esas horas, fue muy difícil. Coco me pidió que subrayara lo que estaba desgrabado y era tan tremendo lo que se leía, lo que se escuchaba, que fue muy duro para mí, la verdad, fue muy difícil. Después hicimos Botín, después hicimos
Papá Iván, H, Historias Cotidianas, la de Andrés. Y Zafra siempre estaba lleno de gente joven que venía a trabajar y a volcar sus proyectos. Y después te entré con él en el 2001 en el Museo del Cine, que esa fue toda una experiencia, fue una experiencia maravillosa. Yo creo que hicimos una gestión buenísima para el museo. Cuando nosotros llegamos, Coco me pidió que no bajara al sótano a ver las películas porque me iba a poner mal, y yo bajé igual. Y me puse a llorar cuando las vi, estaban todas tiradas en el piso. En la donación del Archivo General le caía una gota porque el día anterior había llovido. Y para mí fue un enorme orgullo poder conseguir que nos regalaran, nos donaran unas estanterías de madera, que no era lo mejor, no era lo aconsejable. Pero bueno, fueron a esas estanterías paradas. Me acuerdo que era una cocina abajo, eso era IGAM antes. Era una cocina y estábamos los dos mirando las latas paradas, no lo podíamos creer. Así que nada, y después estuve con él en casi todas sus pelis. Y si no estaba formalmente, estaba en llamados telefónicos, en participar. Yo siempre estaba hablando con él, nosotros hablábamos casi todos los días y nos veíamos una vez por semana. Así que bueno, y una de las cosas que contaba también es que la falta es muy grande porque el día que hicimos el homenaje en el Parque de la Memoria, circuló un flyer, armamos un flyer muy rápido, uno se ofreció, lo hizo, y creo que fue Moreno, y llegó, y yo pensé, uy, se lo tengo que mostrar a Coco. Así que bueno, eso, más o menos. Eso es todo. Gracias, Graciela. Quizás Andrés puede continuar con su testimonio. Gracias, Bebe. Bueno, antes que nada, gracias por la invitación a este recordatorio. Difícil hablar de recordar a Coco porque, bueno, un poco con lo que decía Adra, ¿no? Coco siempre ha tenido un nivel de presencia en todos los lugares donde estaba, que es difícil hablar desde la ausencia. ¿Qué decir? El primer recuerdo que tengo de Coco en realidad tiene que ver con el estreno de Cazadores. En realidad nos conocimos en el exilio en México, pero él me llevaba alrededor de 20 años, entonces seguramente él siempre me contaba anécdotas de que me veía pulular por ahí. Después fue el estreno de Cazadores, ahí en el 95 en el Maxim, que es parte para mí de la visión estratégica y política que tenía Coco, ¿no? Con el cine y con la política. En un momento donde no se hablaba de la militancia de los 70, Coco con Cazadores pone en escena, ¿no? Y así lo hizo con Botín, y así lo hizo con Historias Cotidianas, que fue mi primer documental. Lo habíamos hecho con un grupo de compañeros del CERC. Teníamos un armado, y mi mamá, que también lo conocía a Coco de México, me dice, ¿por qué no lo vas a ver a Coco? Yo no sabía muy bien qué hacer con la película, estaba recién entrando en el mundo del cine. Y ahí Coco también con Historias Cotidianas tuvo esa gran visión de decir, bueno, esto es un documental sobre hijos, el primer documental sobre hijos, hecho por un hijo, y ahí pone todo su equipo, ¿no? Suma a Macías, a Yacarino, a Irene Scovich, que en ese momento eran mis referentes, ¿no? Como Irene era docente mía, era mi profe en el CERC. Y esa es otra de las características para mí muy grandes de Coco, ¿no? Coco ha sido una persona muy generosa. Era el que estaba la pelota en el centro de la cancha, y es el que daba el puntapié inicial, ¿no? Tenía un nivel de generosidad a veces poco visto en el cine, de generar tramas, de todo el tiempo generar tramas, vínculos. Así era de despelotado, porque después a todo le decía que sí, y después todos nos encontrábamos diciendo, pero no a vos. Y Coco tampoco sabía qué hacer con esa excesiva generosidad que se transformaba a veces en enojo,
en disputas, y uno se peleaba con Coco como se pelea con las figuras paternas, ¿no? Nada, yo lo que puedo decir de Coco es la gran trama que él generaba, el enjambre que él generaba desde el punto de vista político, ¿no? Con esta enorme visión. Desde lo cinematográfico a mí me encantaba discutir y hablar de cine con Coco, y desde lo afectivo y desde lo amoroso, ¿no? Él me preguntaba siempre por mis hijos, o sea, no solo era una parte de mi padrino, sino era una parte de un abuelazgo con mis hijos. Nada, y esas presencias marcan, ayudan. Yo brindo por la generosidad de Coco, por el despelote de Coco, y es alguien que nos falta, ¿no? En ese triple sentido, en lo afectivo, en lo cinematográfico y en lo político. Así que, nada, por ahí quería empezar ahora. Gracias, muchas gracias, Andrés. Bueno, vamos con Osvaldo entonces. Buen día, gracias por la invitación. Y bueno, celebrando el encuentro con ausencias y con presencias, para decirlo de alguna manera. Yo a Coco lo conozco con la dimensión continental, en la Fundación del Nuevo Cine Latinoamericano, esa fundación que es heredera también de la política y de la cinematografía regional, del movimiento del Nuevo Cine Latinoamericano, donde Coco era parte del Consejo Superior y del Consejo Directivo, junto a Alquimia Peña y otros grandes compañeros del cine latinoamericano, y en un diálogo con Puente, como decías vos, Bebé, que en este caso de su exilio en México, como bien decía Andrés, el puente con La Habana, ¿no? El puente con el cine latinoamericano, el puente con lo político y el puente con esas inquietudes. Pero Coco era un hacedor de mundos y tenía películas, en vez de 24 fotogramas por segundo, tenía películas en 24 horas, o sea, tenía la capacidad de poder ver películas, situaciones e hilvanarlas en claves cinematográficas en nuestras vidas cotidianas. A mí me tocó compartir con Coco toda esa parte de viajes con la Fundación, con Alquimia y con los compañeros latinoamericanos, pero también agarrar un momento que él lo disfrutó mucho, que fue el momento que hicimos con Porotos de Soja, sobre la crisis del campo, que yo hice el guión y él hicimos la codirección y la montamos con Macías y con Juan Pablo Latanzi. Y después una que también generó cierto ruido, que era sobre la ley de medios, la cocina, en el medio hay una ley, casualmente con este cine de urgencia, donde con Silvina Segundo trabajamos en diálogo real con esas situaciones que se iban dando en la vida cotidiana. Y después generosamente me invitó a guionar y a codirigir el corto sobre Malvinas, de las miradas casualmente latinoamericanas y argentinas. Ese fue el corto con amigos así. Pero con Coco tenía como varios amores grandes. Uno era River, que yo no compartía ese con él. El otro era el cine, que lo compartíamos en la profundidad de distintos matices. Y todo el mundo de la política y de la militancia. Coco era una figura que entre el cine político, la cultura, la militancia, las contradicciones, los aportes, los desplazamientos que se daban en esa época, en su vida y en nuestras vidas, lo plasmaba en proyectos. Te hacía y podíamos discutir de igual a igual, más allá de las intergeneraciones, porque Coco también, como bien decía Andrés, era un amigo de agenda abierta. Digo, él, el sistema de relaciones con celular y Zafra y su computadora organizaba su mundo. Esos mundos que los terminaba condensando, sintetizando, a veces tabicando, a veces dialogando, porque también era un gran tiempista, jugaba de 5, digamos, en la cancha. No era ni de la línea de 4 ni de los delanteros, pero él hacía mover la cancha entre la defensa, el arquero y los delanteros. Siempre con agenda abierta, y a mí que me tocó en este contexto convivir con él, desde rodajes, estrenos, preproducción, producción, ver la amalgama financiera de cómo sostener en ese telón de fondo una película, cómo armar un equipo, cómo organizar inteligentemente y dialogando en asados, en encuentros, en mates, en test digestivos, un montón de bares que eran nuestras reuniones, nuestras oficinas pasaban a ser Zafra 1 y después el Zafra Móvil. Y por supuesto en esos viajes también compartí habitación, o sea, escuché
los mundos de Coco también en ese petit comité, y fue un gran lujo. Y yo lo que tengo es agradecimiento, porque como bien decía Andrés, yo creo que Coco, en los momentos que otros miraban para otro lado, él como artista sensible usó temas en agenda que después marcaron tendencia. Y esto lo hemos hablado. Pensar el presente, filmarlo para que reflexione en clave de las contradicciones para el futuro. Y lo veía pensando en una patria grande, en derechos, en conquistas de derechos, y en los derechos finalmente en lo cinematográfico y en lo cultural. Digo, él reflexionaba sobre todo este mundo de la digitalización, junto a Alfredo Moreno y otros colegas, también con Carlos Tomada y su agrupación pensaba la política, y también con un montón de colegas, entre los que incluís ahí a Marcelo al principio, ese diálogo con la industria amplia. No era sectario, Coco era aperturista, y la imagen de eso fue la despedida. Él juntó frisos de todas las tribus para ese momento. Y para cerrar, lo que yo quería decir, que mi referente, como yo soy egresado de la Escuela Internacional de Cine de San Antonio de los Baños, y ahora también formo parte de la fundación, mi gran maestro cinematográfico, como el papá, digamos, fue Fernando Birri, que ya no está. Y yo siento que con la pérdida de Coco se me fue el hermano mayor de este cine de acá. Y sí, es un hueco que cuesta, pero hay que seguir, porque el cine, que él decía, no era solo memoria, sino hay que ponerlo en valor, y ese despelote que decía Andrés, también hay que organizarlo, y las instituciones tienen que poner en valor ese material que quedó en el detrás de escena del Coco, ¿no? Porque hay muchas gemas que hay que volver a poner en valor para analizarlo en lo que tenemos, y que no sea un flashback lo que fue Coco, sino que sea un flash forward de lo que está aconteciendo. Muchas gracias. Sí, gracias a vos, Osvaldo. Bueno, pasamos entonces a la palabra de Marcelo Piñeiro. Bueno, gracias, Bebe, gracias por invitarme, gracias por permitirme participar en esta mesa. Y mi relación con Coco es muy diferente a la de Graciela, a la de Andrés, a la de Osvaldo. Éramos como amigos que nos gustaba encontrarnos a charlar, digamos. Nos conocimos en un festival de La Habana, pero en realidad cuando se estrechó la relación fue cuando fui a ver Cazadores de Utopía. Recuerdo un sábado a la tarde en la sala Tita Merelo de la calle Suipacha, que ya no existe más, y que cuando salí tuve necesidad de hablar con Coco. No tenía su teléfono en ese momento, tuve que averiguarlo para llamarlo y contarle lo que me había pasado con la película, que había sido potentísimo, que tenía la fortísima sensación de que de esto que vos marcaste, Bebe, de él en el cine, pero creo que era mucho más que en el cine. Era en la política, en la vida, en entender la Argentina, en entender una generación. Era porque era una película que no paraba de tender puentes, para que en ese momento estaban bastante cortados. Y recuerdo, mira, una anécdota tonta, pero que siempre nos gustaba contarla con Coco, entre los otros, que era que cuando yo fui a ver Cazadores de Utopía, 3 filas más adelante estaba Cristina Kirchner, que en ese momento era una diputada, digamos, no era quien es hoy, pero que cuando terminó la película, y éramos 30 en la sala, pero se paró y aplaudió. Y eso me gustaba contárselo a Coco, y a Coco le encantaba escucharlo. A partir de ahí, bueno, ya me acuerdo cuando hice Plata Quemada, Coco se encargó de que la viera García Márquez, me hizo llegar hermosas palabras de García Márquez sobre la película, y lo mismo sucedió con Kamchatka. Y Coco también se encargó de que de que García Márquez me convocara para ser como quien lo auxiliaba en las clases que él daba una vez por año, esos seminarios que da una vez por año en la Escuela de Cine de San Antonio de los Baños. Tuvimos proyectos, teníamos muchas ganas de hacer algo juntos, que nunca se dio. Con unos productores mexicanos había un proyecto sobre unos textos de García Márquez, que los dos teníamos muchas ganas de hacer, no pudo ser finalmente.
Y después el otro proyecto con el que estuvimos mucho charlando y discutiendo y viéndole la forma fue sobre la vida de Dorrego. A los dos nos interesaba mucho ir a la historia, ¿no? O sea, intentar hacer una película que contara la historia justamente interpelando el presente, y nos preocupaba mucho inclusive encontrar qué modo de representarlo. Bueno, eran charlas que nos llevaron muchísimo tiempo. Y apasionantes siempre. Lamentablemente esos proyectos ya no podrán ser, pero siempre fue nuestro pendiente. Con Coco yo estrenar una película era saber que venía la charla con Coco, que era una charla donde yo entendía siempre, terminaba de entender lo que había hecho desde otro lugar, y se cerraba el ciclo de cada película. Eso era parte importante. La última charla que tuve con él fue el martes anterior a que lo internaran, que me llamó para decirme: por tu culpa me he traicionado, ¿qué hiciste? Me suscribí a Netflix, pero voy a ver El Reino y la semana que viene la hablamos y vas a... y bueno, esa charla no estuvo, lamentablemente, y eso quedó abierto. Nos juntábamos así con una cierta frecuencia, antes de la pandemia, más o menos cada mes y medio, era una cena, a discutir de cine, a discutir de películas. Nos encantaba, por otro lado, el disenso, nos encantaba discrepar. Eran muy aburridas las charlas porque estábamos de acuerdo en todo. Y medio nos sondeábamos, ¿no? Para asumir la posición opuesta. Pero las discusiones sobre el cine argentino eran apasionantes. Él era un gran guía del cine argentino. Y yo, como él, trataba de ver todo el cine argentino que pudiera. Y realmente era un tipo que te iluminaba sobre todo lo nuevo que estaba viniendo, ¿no? Te iluminaba, te decía: esto no te lo pierdas, esto velo desde este lugar, velo. Y eso, esa linterna que era Coco, no sé quién la va a tomar, pero es imprescindible que alguien la tenga. Porque aparte tenía una mirada amplísima. Me encantó cómo lo definiste, Bebe. O sea, era un ingeniero emocional, era un ingeniero cinematográfico, en el sentido de que planteaba puentes. En ese sentido, yo creo que nosotros en el cine argentino, todos estos últimos años, estamos como cada vez más cerrándonos en pequeños guetos, pequeñas tribus, que sentimos que la supervivencia de cada una implica la eliminación de las otras. Coco tenía clarísimo que no era así. Tenía clarísimo que no era así. Que somos una sola tribu el cine argentino. Que tiene obviamente características diversas, miradas diversas, y que esa era su riqueza. Y que esa era la gran riqueza del cine argentino. Entonces, la construcción de esos puentes, yo creo que si no los construimos, no tenemos futuro en el cine argentino. Y bueno, falta el gran constructor. Creo que nuestra obligación es encargarnos de reemplazarlo, digamos, de tomar su legado, de no olvidarlo, y de romper el concepto de las tribus para armar la gran tribu. Gracias. Con respecto a eso que decías, el día de, perdón que me meto, pero el día ahí en el parque, que me decían que yo era la María Kodama de Coco, y todo el mundo venía y me hablaba, no sé qué. Fue tremendo porque se acercaba gente de toda raza, credo y religión, y me decía: tengo un proyecto con Coco, mirá, empezamos hace poco, tengo un guión, no, mirá, estaba haciendo la película de la madre, no, mirá, además está, entonces, como gente muy disímil, muy diversa, o sea, me llamó un ministro de un lado y un ministro del otro, o sea, para ver, o sea, muy, muy, muy fuerte. Y había un lugar de Coco que Coco quería mucho y que era para nosotros también una usina, que fue mecenazgo, ¿no?
él trabajaba ahí muy, muy duramente con Meserazgo y leyendo todos los guiones, porque no es que leía en diagonal, se los leía todos, estaba atento a todo el proyecto cuál era, o sea, te llamaba y te decía, ponele pila a esto, cómo va tal cosa, ¿no? A llamarlo a tal y decirle que presente. Tremendo, tremendo. Hay una sola cosita que quisiera decir, que es, recuerdo también la charla que tuvimos cuando vi Se va a acabar. Él me mandó un link de Vimeo para que la viera, yo me puse a verla en mi casa un sábado a la tarde, y la película me puso francamente en tal estado de emoción que no me di cuenta mientras la estaba viendo, ¿no? Pero cuando terminé, agarré el teléfono, lo llamé a Coco e intenté decirle algo razonable y me puse a llorar como un imbécil. Y no pude parar durante 20 minutos. Y no pude enhebrar una frase coherente. Pero le pedí disculpas y Coco me dice, no hace falta, Marcelo, esa incoherencia era exactamente lo que esperaba. El estado de emoción es lo que vale. Y aprovecho, Osvaldo, para felicitarte por la peli también, porque me pareció una peli imprescindible, necesaria, puente puro, puente puro, y esos puentes que tenemos tan construidos en papel como sociedad y que deberían ser realmente tan sólidos. Me parece una película, mira, yo amo todas las películas de Coco, la verdad, Cazadores, ya dije, pero Se va a acabar, por Dios, qué pedazo de peli, qué pedazo de testimonio, de documento. Sí, ahí lo que está bueno es que esa la hizo con Andrés Cedrón, la proyectaron en la DAC el otro día, y un poco lo que se dijo ahí, que para mí la película de Andrés Cedrón y de Coco Se va a acabar, que bueno, Graciela sabe más de data porque iba a ser una serie para Encuentro, etcétera, etcétera, pero Coco tenía muy claro el qué quiere contar y para quién lo quiere contar. Eso que en las carpetas de presentaciones siempre lo preguntan, y él sabía escuchar y seguir aprendiendo en el cómo se va a contar. Digo, con todas esas tecnologías, desde las imágenes de GoPro, animación, dron, etcétera, etcétera, que para mí es una síntesis, se lo dije a Andrés el otro día, es una síntesis de todas las temáticas, las inquietudes, las esperanzas y los desvelos de Coco. Yo la vi también el otro día, esa película por tercera vez, la primera en el cine, y a mí lo que me sorprendió y me conmovió mucho es que es el Coco que desde el exilio cuenta a los compañeros que se quedaron acá. Digo, porque Coco había contado y prendió la mecha sobre derechos humanos, sobre cómo lo que pasó en el territorio también pasó en las islas, cómo ponerle luz a ciertos personajes que no tenían luz, pero ese proyecto que hacía muchísimo tiempo lo tenía en el tintero y por suerte lo pudo plasmar. Y también quiero decir que en esa ronda de Graciela a nosotros nos quedaron con Coco varios proyectos, algunos los podremos hacer o plasmar, porque por suerte también disfrutamos el diálogo con La Ley de Medios, donde el guión lo hace Eduardo Blaustein, hermano de Coco, que también en lo cinematográfico y en lo periodístico dialogábamos para algunos proyectos con Edu. Y bueno, pero es eso, digo, la capacidad de escuchar, de seguir aprendiendo y de tenerlo a Macías. Yo me acuerdo, Macías me ha contado, porque incluso en esas salas de montaje en Zafra trabajaban paré mediante, uno hacía producción y su vida cotidiana, que era Coco, pero del otro lado, también con la continuidad de la Pinotea, trabajaba Juan Carlos, y había un diálogo ahí de visible e invisible con el montaje. Y me parece que como Graciela, que es un pilar, o como Silvina, que son pilares en la vida de Coco cinematográfica y de Coco vida, yo creo que Juan Carlos también. Y me acuerdo una anécdota de Carlos Olmedo, porque Coco siempre iba con su cinturón, su llavero y sus llaves colgando. Y el sonidista, que era Carlos, decía, bueno, mira, sacate el llavero, guardalo en el bolsillo de atrás, porque eso está presente. Y
nada, Coco era eso. Y era el fresco y batata, era el té cachamay, era la pasión por River con su grupo que se juntaba a ver a River, y siempre, bueno, esa anécdota que contás vos de Cazadores, yo también Cazadores la vi en Avenida Corrientes, en uno de los cines, no recuerdo bien, pero en la época que estudiaba comunicación, y en esa comunicación también nos vinculaba la figura de Aníbal Ford, que era una de las cosas que se nos quedó en el tintero. Pero siempre Coco entendía, antes de que esta palabra sea, entre comillas, batalla cultural o tensiones culturales, cómo la cultura construye identidad, construye derecho y construye sentidos. Y desde ahí es como que posicionaba ese cine. Y bueno, desde Cazadores hasta Se va a acabar, hay como en pocos cineastas alta generosidad y alta coherencia. Digo, hay una búsqueda estética de desarrollo, de continuidad, pero no claudicando y siempre teniendo presentes a los anónimos y a los conocidos que ya no están. No solo de esa época, sino a lo largo de los caminos. Por eso nuestras películas se la dedicábamos a Nicolás Casullo, se la dedicábamos a Margarita Graciano, etcétera, etcétera. Entonces me parece que Coco era no solo generoso con los legados, sino era generoso con las nuevas generaciones para que puedan instalarse y hacer su propio cine y contar sus historias. Él siempre decía eso, contar historias que las tengas adentro y que puedan ser universales a través de lo que nos pasa como país, como nación, como región. Y nada, y en este diálogo también era solidario con Latinoamérica. Digo, yo me acuerdo, he viajado a La Habana y él ha mandado desde libros hasta otro tipo de necesidades, y como decías vos, Marcelo, esto para tal, esto para tal. La agenda de Coco no era solamente el cine nacional, sino la relación con Latinoamérica. Y también con Jorge Sánchez en México, digo, hay que decirlo, una figura y un amigo central, que en el último tiempo no lo pudo cruzar, salvo en alguna llamada que nosotros tuvimos, digamos, por Zoom o por algún elemento de Jitsi o de la virtualidad. Pero Coco era todo eso, y para mí en algún punto lo sigue siendo. Lo sigue siendo porque el cine quedó, y no solo el cine, quedó también todo lo que es Manivela con su aporte al cine como locutor, como conductor, y también con lo académico, porque Coco tenía esa visión docente, no estructurada, pero sí de hacer puentes, no solo pedagógicos, didácticos, sino de recomendarte esto, como decías vos, Marcelo, mirá la última desde acá, y tenía para todos los gustos. O sea, el paladar de Coco era multitarget, y no pocas figuras tienen esa formación y ese diálogo en eje de coordenadas como tenía Coco. Y desde ahí sí que hay una ausencia que nadie la puede llenar, porque Coco es Coco. Absolutamente. Y yo quiero sumar algo que lo fuerte de personalidades como Coco es que Coco está acá. O sea, mira, lo que decía Osvaldo, ¿no? Esas figuras que generan un nivel de presencia que es una onda expansiva, ¿no? Coco es la piedrita en el lago, y la onda expansiva sigue y continúa y continuará en el tiempo. Para mí hay una cualidad que también quería rescatar mucho en Coco, que tiene que ver con su personalidad y con su faceta de director y documentalista, que era un gran preguntador, un bicho preguntador, porque sabía muy bien preguntar a sus personajes en los documentales, y sabía muy bien también, cuando digo bicho, es tantear, ¿no? Me acuerdo hace un par de años, cuando se estaba rondando ahí los nombres para quién iba a ir al Instituto de Cine, y Coco llamaba y decía, ¿a vos qué te parece tal cosa? Él ya sabía que me parecía a mí, pero tanteaba, hacía todo el tiempo ese juego de, ¿y a vos? Pero sabía muy bien escuchar y sabía muy bien leer, ¿no? Leer lo que el otro decía. Compartíamos mucho un amor por un cineasta enorme brasileño que era Coutinho, y Coutinho también era un gran preguntador y un gran escuchador, ¿no? Y en el mejor sentido. Ahí Coco de esa manera construía mucho sus películas, y también hacía su diseño de ajedrez político, porque hablaba con todos, ¿no? En ese sentido tiene una habilidad, pero una habilidad tan amorosa,
sabía conseguir muy sinceramente lo que quería, ¿no? Hay algo Y que... la generosidad de Coco, necesitas un teléfono y Coco te lo pasaba sin problema, no se escatimaba, no escatimaba un teléfono, no. La verdad que en ese sentido era súper generoso, y después estaba todo el grupo de alrededor que éramos las chicas Blaustein. Nosotros tenemos un pin que es las chicas Blaustein con la cara de Coco y un sombrerito blanco que le quedaba divino. Y de hecho, el día del velorio, como todas, no fue el velorio, pero sí el día de la despedida estábamos todas con nuestro pin. Porque él se rodeaba siempre, tenía todas las chicas, éramos todas productoras que le armábamos la idea o el sueño que tenía, como fue, se va a acabar, ¿no? Que fue primero una serie para Encuentro que bueno, se mancó por cambios de gobierno y todo ese rollo, y Andrés y yo lo volvimos loco para hacer la peli, porque él se había quedado un poco mal con eso, porque ya teníamos un montón de imágenes de la isla de Marchi que eran tremendas, y no podíamos usarlas, porque entonces Andrés y yo le dijimos, la hacemos de barricada, no importa, la hacemos. Y él se recopó y la metimos en una quinta vía y la pudimos hacer, y ahí estuvo Macías, y ahí Andrés aportó muchísimo en el sentido de la dinámica que un poco planteaba Marcelo con respecto a poner la animación, a que los audios sean en off y que no sean cabezas parlantes, bueno, y fue una discusión ardua, pero muy interesante, muy interesante. Y salió una peli bárbara. Quisiera agregar un aspecto que me parece que ya fue dicho, pero quizás se pueda enunciar de una manera más sencilla, que es que Coco era un militante, digamos, era un militante político y era un militante del cine, y no había diferencia ahí, digamos, no podría separar esos aspectos. Pero también era un tipo de una amplitud y de una aceptación del otro diferente que sorprende. Eso está bastante demostrado en Se va a acabar. Se va a acabar es una película de un espectro amplio, de opiniones diversas, de experiencias que a lo mejor se pueden chocar simplemente porque pasaron por otros factores, por otros vectores, pero que en la película adquieren un concepto de integrar un universo en donde están incluidos aquellos que opinan de una manera, aquellos que opinan de otra, y que por lo tanto dan una idea mucho más cabal, mucho más abarcativa, mucho más real de lo que pudo haber sido el rol de los gremialistas durante la dictadura. Y en ese sentido siempre me sorprendió, porque su inteligencia, que era mucha y muy aguda, lo hacía construir un discurso en donde sus convicciones estaban muy presentes, pero también su capacidad de poder entender al otro y dialogar en esa, digamos, asimetría. Era notable, Coco, cuando nosotros tuvimos algunas reuniones, cuando venía y planteaba algo que ni siquiera uno se imaginaba, y daba en un centro de aquello que estaba pasando y que importaba. Y a partir de eso era que se producía una especie de movimiento interno que abordaba problemáticas, personas, políticas y todo lo demás, que enriquecía muchísimo la visión del conjunto. Entonces, en ese sentido, no le reconozco nada. Entiendo esa capacidad de aceptar, de confrontar, de discutir
y de acordar que lo caracterizaba en las intervenciones en donde se discutían aspectos de lo político. Y hay otra cosa más, tengo que decirlo, Coco fue ayudante de producción en Los Chicos de la Guerra. O sea que lo conocí de chiquito, recién volvía del exilio. Y saber que ese chico que ayudaba a Dolly Pussy en las cosas de infraestructura de producción, y que siempre estaba atento y silencioso y trabajando y que no molestaba ni nada por el estilo, termina siendo uno de los representantes más calificados, diría yo, de lo testimonial de una época de muchísimos años. Y en ese sentido rescato lo que dice Osvaldo. A mí me parece que las películas de Coco son una fuente que sirve de base para el desarrollo de los cineastas actuales y del futuro. Y en ese sentido me parece que hay una tarea, que es la tarea no solo de mantener y proyectar lo realizado, sino de crear con lo que dejó sin terminar ese material que seguramente va a estar inscrito dentro de la misma calidad, dentro del mismo nivel ideológico y político que espera ahí paciente para que haya condiciones que permitan que eso se transforme en película, finalmente. Así que bueno, nada. Nosotros, quería comentar algo que en algún momento Osvaldo dijo, que es que me toca la responsabilidad de tratar de llevar adelante Zafra, no sola, obvio, sino con todos los chicos y las chicas Blaustein, que queremos llevar adelante su sueño, ¿no? Y que esa productora siga siendo una usina. No está Coco, pero estamos todos nosotros tratando de levantarlo, y además tenemos un proyecto en puerta que nos interesa muchísimo, que es que poner en valor todo el archivo de Coco. Es una oficina, una habitación enorme con todos los VHS, como te decía antes, DV-Cam, mini DV. Ahí hay materiales, por ejemplo, de cazadores que hay personas que no aparecieron en la película. Hay gente que está en sus 8 horas de entrevista sin poner, por ejemplo. Podría ser un lugar, queremos transformarlo con Silvina, con los chicos, en un lugar que sea para poder ir y brevar de allí, ¿no? Porque hay un montón de material, y un poco la mayoría del material de archivo que se habla sobre la época de la dictadura es de Cazadores de Utopías. Lo consiguió Dolores Miconi en México y en Cuba. Todo ese archivo que se ve, que conocemos casi todos y todas, es nuestro, es de Cazadores. Así que desde el inicio hasta ahora, el final, que queremos poner en valor todo eso, y a lo mejor en algún momento también puede ser una película. Y yo quería agregar 2 cositas más, muy cortitas, pero la primera en relación a México y al exilio, el trabajo, el diálogo y la creación junto a Humberto Ríos. Digo que también en esas exploraciones de los estudios cinematográficos de Coco también tuvo un diálogo. Y después en términos de pesquisador, de entrevistas, de armados, de puesta en escena, la figura central de Pino Solanas como inspirador en el mundo Coco. Entonces me parece que esto que decían un poco todos, pero al ser un gran buceador del cine nacional, de las tradiciones, de las tensiones y de los aportes, me parece que Coco, como pocos en la bisagra del siglo XIX al XXI, con una consolidación de democracia en ya 38 años, él puede darse el lujo de pensar con el gran angular y enfocar con el macro. Entonces tiene como la síntesis de una persona que la capacidad, la creación, el mundo, el adentro, el afuera, los compañeros que están y los que se fueron o nos dejaron sus obras o sus textos, yo creo que es una figura privilegiada. Y me quedo para cerrar de mi parte con un audio que escuché de Mario Weinfeld, que lo pasó en Radio Nacional, de Coco entrevistando a Leonardo Fabio, en ese trato,
y que digo, lo pueden buscar los que van a ver esta mesa y demás, pero digo, ese es el Coco que dialoga con todos y que reconoce de dónde venimos, hacia dónde vamos, y qué es lo importante realmente, digo, qué es lo importante para vivir con más derechos en un mundo dinámico de contradicciones y que aparentemente el vil mercado es el que marca las tendencias y los consumos, cuando Coco ponía el foco en esas grandes minorías, incluso en expresiones cinematográficas, abierto a los nuevos climas de época, a los 8M, a las banderas verdes, a los pañuelos. Coco estaba en todos esos mundos y siempre abierto a ser catalizador y sintetizador de esas nuevas realidades, con nuevas generaciones y con nuevos desafíos. Voy a completar un poquito el cuadro de referencias. Hay dos personas que yo sé que fueron muy importantes en la vida de Coco, que son Gyula Ehrenberg y Nerio Barberis, grandes colaboradores y grandes dialoguistas, por sobre todo. Y les comento de que ya queda poco tiempo para la grabación, así que si quieren poner un broche, alguna cosa que les permita despedirse de este evento, les rogaría que lo puedan materializar ahora. Una cosita muy breve. En relación a lo que decía Osvaldo, hace poco volví a escuchar la entrevista que le hizo en Manivela a Fabio, era un gran admirador de Fabio, y quería leer una breve frase de Fabio sobre lo que es testimoniar, porque me parece que yo lo podría decir que esta es una frase donde Fabio habla de Coco, y así lo quiero recordar. Dice: quien nace cineasta viene con una urgencia: utilizar o fabricar imágenes para testimoniar la historia, transmitir el asombro, los sueños, la poesía. Este es nuestro oficio: testimoniar el llanto, testimoniar la historia, cantearle a la pasión, a la poesía, ser memoria. Creo que esto Fabio lo escribió para Coco, y me quería despedir con eso. No hay nada que agregar. No hay nada que agregar. Bueno, muy agradecido realmente, un encuentro de esos que van a permanecer, y nada, Coco vive. Gracias. Gracias. Gracias a todos.